Hola, muy buenas tardes. Les saluda Brian Daniel Sochiva García, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y actualmente soy estudiante de la maestría en Historia Contemporánea en la misma casa de estudios. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura y a su equipo por este espacio para transmitir mi cápsula y al maestro Ricardo Teodoro Alejandres por la invitación a participar. Les hablo desde mi localidad llamada Ignacio Allende, el municipio de Papantla, Veracruz, y es mi intención ofrecerles un breve recorrido histórico sobre el cultivo de la vainilla como elemento de identidad cultural en la región de Papantla durante la temporalidad de 1850 a 1920. Y al parecer tenemos un buen sonido de fondo. La vainilla, como la conocemos, es el fruto curado y fermentado de una orquídea tropical nativa no solo de Papantla, sino de toda América. Además, no es solo una especie de esta planta la que existe, sino existen varias especies del género Vanilla, de la familia de las orquídeas, y al menos se conocen 100, y en México se reportan entre 9 y 10 especies. Les compartiré la pantalla con unas diapositivas que he preparado para su representación y nos acompañen en el curso de esta cápsula. Aquí tenemos la imagen de totonacos fecundando la vainilla y unas chozas a la usanza de 1950 en plantíos de vainilla. Pues bueno, continúo. De estas 9 o 10 especies en México, solo 3 tienen importancia comercial por desarrollar vainillina, que es la principal sustancia responsable del aroma y sabor característico. Tales variantes son la vainilla planifolia, considerada de mejor calidad, la pompona, de gran tamaño, pero de menor demanda, y la vainilla tahitensis. La planifolia, que produce mejor vainillina que las otras, puede encontrarse en zonas cálido-húmedas de Mesoamérica, y así como en buena parte de Sudamérica, como en Brasil, y en la región del Caribe, como en Cuba. Esa planta cuyo crecimiento es de forma de enredadera, que se adhiere a los árboles para apoyarse de ellos. Estos sirven como tutores, protegiéndola de los rayos directos del sol y de los fuertes vientos. Florece una vez al año entre los meses de marzo y abril, y sus flores viven un solo día, y como muchas orquídeas es incapaz de realizar su propia polinización debido a la estructura de su pistilo, el órgano femenino que se lo impide. Hasta mediados del siglo XIX, la vainilla que se recolectaba era polinizada de manera natural por abejas nativas como la abeja melipona y otros insectos y aves como el colibrí. Por lo general, las vainas eran recolectadas en su estado silvestre. Al parecer no se sabe mucho del origen de la vainilla en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, pues no existen alguna estela, códice o registro de esa época sobre su uso, pero a principios del siglo XVI la vainilla tenía una presencia importante en la herbolaria y la gastronomía, como en los mayas, que en su lengua le llaman Sisvic, los mexicas, que le llaman Tliltzochitl, y el uso con los totonacos, que le llamamos Xanat. Cuando llegaron los europeos, la vainilla era un ingrediente que se usaba para preparar una bebida hecha con cacao destinada para la élite, como el emperador Moctezuma. Aclaro, la bebida de este tiempo era muy diferente al chocolate que conocemos, pues la leche, la canela y el azúcar fueron elementos que se añadieron en siglos posteriores. En el siglo XVI, a menos que se le añadiera miel, la bebida era posiblemente muy amarga y picante por el chile que se le añadía a veces, pero sí aromatizada con Tliltzochitl en el altiplano. No obstante, en 1550 y 1600, el chocolate ya era una bebida popular en el centro y sur de la Nueva España y también bien aceptada en la península ibérica. Durante el virreinato, personajes destacados como Martín de la Cruz, en 1552, Francisco Hernández, en 1570, y Fray Bernardino de Sahagún, en 1577,
registran los usos medicinales de este producto, donde se le atribuye desde fortalecer la mente o facilitar la micción. Algunos médicos en Europa la prescribieron para trastornos nerviosos y gastrointestinales, y hacia el siglo XVIII en algunas partes de aquel continente se consideró como un afrodisíaco. A finales del periodo colonial, en 1770, el padre Francisco Javier Clavijero, jesuita, nacido en Veracruz y desterrado en Bolonia, Italia, escribe en su Historia Antigua de México que, cito, la vainilla que los mexicanos llaman tlilxóchitl y que es tan conocida y usada en Europa, se da sin cultivo en las tierras calientes. Los antiguos mexicanos la usaban en su chocolate y en otras bebidas que hacían de cacao. Cierro cita. Esto deja en evidencia que estos productos eran populares en el llamado Viejo Mundo y al parecer el chocolate fue nave donde la vainilla inició su recorrido a ultramar. Y ambos productos conquistaron aquellos paladares y así también experimentando un mestizaje gastronómico. Entre 1803 y 1804 llega a Acapulco el alemán Alexander von Humboldt e inicia sus exploraciones en la Nueva España para realizar estudios y observaciones desde aquel puerto, pasando por la Ciudad de México, arribando a Perote, Jalapa y después a Veracruz, donde partió nuevamente a Europa. La Nueva España fue su nuevo destino después de haber recorrido los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y los registros de Humboldt fueron importantes sobre la vainilla, pues se considera el primer personaje en consignar los detalles de su cultivo, preparación y comercio. Por lo tanto, voy a considerar el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, pues menciona que los aztecas han transmitido a los españoles el uso de la vainilla, que el chocolate ha sido perfumado principalmente por la vainilla y que el chocolate que se consumía en España no tenía vainilla. Pero que el chocolate en sí solo si era consumido. Es decir, la vainilla no. ¿Por qué? Porque se consideraba en México para los europeos como nocivo. Se decía que la vainilla da espasmos, pero también menciona. Así también se decía del café en Caracas. Pese a esto, ya se usaba entre los indígenas. Aún con tales advertencias, la vainilla que se vendía en Europa era a precios excesivos para una planta que la naturaleza produce espontáneamente en los trópicos, casi en todas partes donde hay calor, sombra y mucha humedad. También asegura que para este periodo, es decir, los inicios del siglo XIX, toda la vainilla que se consume en Europa viene de México y por el único conducto que es Veracruz. En su estancia en Jalapa identifica que sus habitantes comercian la vainilla de Misantla, que desde 1770 se hacía este comercio de la vainilla de Misantla, de Colipa y de Papantla. Humboldt identifica que los indígenas conocían lo difícil de la cosecha de la vainilla, pese a la abundancia en estado silvestre, debido a que recorrían varios kilómetros recolectando las vainas. La vainilla cimarrona, es decir, la silvestre, crecía en los terrenos llenos de arbustos y otras plantas donde se encaraman. Por ello, también menciona que algunos indígenas empezaron a habilitar espacios para mantener la vainilla un tanto cerca, por lo que me hace pensar también que se presentaron espacios habilitados para la abeja melipona y para que polinice a la vainilla. Y entonces esto indica el cultivo, es decir, agrícola o empezar una forma de domesticar la planta por los totonacos, por lo cual esta domesticación de la planta, es decir, de resguardarla en espacios para la vainilla en los acahuales, es como el elemento de identidad que yo presento. En la entonces Intendencia de Veracruz, los distritos más célebres por su vainilla del siglo XIX eran las subdelegaciones de Misantla y los pueblos de Colipa, de Cuatla y Nautla, y en menor medida las jurisdicciones de Papantla, también por el sur, Santiago y San Andrés Tuxtla. Por su parte, en Oaxaca, la vainilla que se recolecta en Teutila
era la preferida en Cádiz y al parecer esta fue la primera que se introdujo en España desde el siglo XVI. Los indígenas misantleños recogían este aromático en las montañas y bosques de quilate. La planta que florecía en febrero y marzo se permitía cortar en abril, cuando el subdelegado anunciaba la cosecha y duraba hasta junio. Los naturales tardaban 8 días en recolectarla y a su regreso las vendían fresca y amarilla a la gente que llamaban de razón, que eran los blancos, mestizos y mulatos, puesto que ellos eran los únicos que conocían el beneficio de la vainilla, es decir, el modo de secarla, conservar el lustre plateado, empaquetarla y enviarla a Europa. Respecto al comercio, refiere que los habilitadores, es decir, quienes beneficiaban, adelantaban dinero a los cosecheros, principalmente indígenas, y estos quedaban subordinados. Entonces los habilitadores sacan todo el provecho de la industria mexicana. Sin embargo, es menester que los compradores tengan una larga experiencia para no dejarse engañar en la compra de la vainilla preparada, pues una mancha puede dañar toda la caja en el trayecto de Veracruz a España. A finales del siglo XVIII, los precios eran buenos, pues la vainilla de primera calidad en 1803, ya para inicios del siglo XIX, la grande fina estaba en 50 pesos plata y el resacate, es decir, la de pésima calidad, estaba a 14, que eran buenos precios. Era un buen negocio la vainilla a principios del siglo XIX. Así también comprendía los abusos de este negocio, pues identificó que, cito, los compradores, lejos de pagar a los indios el dinero contante, les dan en cambio y a precios exorbitantes aguardiente, cacao, vino y con particularidad telas de algodón fabricadas en Puebla. Y en este cambio consiste una gran parte de las ganancias de aquellos logreros. Cierro cita. Respecto a Papantla, que era la alcaldía mayor a 18 leguas de Misantla, producía poca vainilla mal secada. Acusa que los indios de Papantla y Nautla se introducían furtivamente en los bosques de quilate para el fruto, recolectar el fruto plantado por los misantleños. El ensayo político de Humboldt se tradujo al español en 1822, ya cuando México era una nación independiente. Y durante los primeros 100 años de esta vida independiente, su texto fue de los más detallados sobre este producto. La década de 1810 a 1820 mantuvo al país con efervescencia social, política y económica por la guerra civil iniciada por Hidalgo. Los movimientos armados sacudieron la estabilidad también en el Totonacapan. Tal es el caso del insurgente Serafín Olarte, quien tenía su cuartel en Cuyuxquiwi y operaba en la selva totonaca. En cambio, Misantla, también pueblo rebelde, fue incendiado por tropas realistas en 1815 y 1817. Pese a, por estos ataques y demás secuelas de la guerra, debilitaron a la sociedad el comercio de la vainilla en Misantla. Ya en el México independiente, hacia 1831, el jefe político del cantón de Misantla, Ángel Ochoa Ortega, comunica que el comercio de la vainilla, que anteriormente era el ramo principal del pueblo, estaba en decadencia. Y aunque él mismo no lo sabía, era una situación de la cual nunca se recuperaría. Entonces, Papantla poco a poco reemplazó a Misantla y a Colipa como la principal región productora de vainilla. En esta década inicia una transformación en Papantla, pues en el aumento del comercio entre 1830 y 1870 posiciona esta ciudad como un importante centro productor y tal negocio había cambiado profundamente al Totonacapan. Pero desde el siglo XIX hasta 1920 solo se encuentran 3 pequeños manuales para el cultivador vainillero, que datan
que es el escritor de Julio Rossignol, de 1859, el de Agapito Fontecilla, en 1861, y el de Rodrigo López y Parra, en 1900. En ellos se hace la descripción de las técnicas de plantación y curación, pero en general dicen muy poco acerca de la hortícola de la vainilla, horticultura, perdón, que ha recibido y la poca atención que tenía. Presento una imagen de Papantla entre 1829 y 1834, que presenta un poblado pues muy carente de estructura, por así mencionarlo, que registra Carnero. Pero para esta época ya iniciaba unas dinámicas a dinamizarse económicamente, a activarse esta ciudad que poco a poco fue posicionándose y en sí una referencia mundial o una geografía mundial por el comercio de la vainilla. Pese a los pocos escritos que menciono para el cultivador vainillero, en efecto, ha existido una tradición oral que los totonacos de generación en generación han transmitido a sus descendientes en Tutunacú, que era la lengua de la mayoría y no el español. Para finales del siglo XVIII, Papantla era un pueblo casi olvidado de los españoles y simplemente un lugar donde agricultores indígenas vivían sus costumbres y su cultura. Ya para la primera mitad del siglo XIX, gracias a la vainilla y su exportación, se hablaba de Papantla en España, en Francia o en Estados Unidos. De ser un pueblo aislado, se dinamizó por el capital atraído por la economía de la vainilla. Quienes cultivaban la vainilla seguían siendo los indígenas. La fecundación seguía siendo natural, pero ya presentaban plantaciones de vainilla, no solo de recolección silvestre. Esta actividad no dio origen a agricultores especializados, pero su cultivo pasó a ser parte del ciclo agrícola totonaco de la tierra caliente. Los totonacos plantaban, cuidaban y cosechaban el producto, lo vendían a intermediarios en sus comunidades o los llevaban directamente a las tiendas comerciales en Cachiquí, el pueblo de Papantla. Para estos, era un cultivo complementario para la economía familiar, al igual que la pimienta, el chile y el tabaco, ya que la principal subsistencia la obtenían de los beneficios de la milpa. Por su parte, los comerciantes, en su mayoría inmigrantes españoles y descendientes de estos, entre 1830 y 1870. Algunos eran hijos de antiguos comerciantes españoles, otros eran una nueva generación de españoles y hacia 1860 fueron los colonos italianos. En 1830 se registran 10 comerciantes de vainilla en la cuenca del río Tecolutla, 6 de ellos súbditos del rey de España entonces, pero ninguno era indígena. En 1845 ya eran 21 comerciantes, lo que sugiere que era un lugar más concurrido por el alza de la vainilla. Entre los apellidos más sonados de los comerciantes estaban los Vidal, los Danini, Bustillo y Fontecilla, quien escribió el breve tratado sobre el cultivo de la vainilla. Hacia 1840 los franceses intentaron producir en sus colonias en Asia y África, producir la vainilla en zonas que tenían las mismas condiciones climáticas, pero por la ausencia de la abeja melipona no lograban tener frutos. Entre tantos experimentos se le atribuye a Edmond Albus, un esclavo, que en la isla Reunión, colonia francesa, cerca de Madagascar, desarrolló la técnica de la polinización manual hacia 1841 aproximadamente, que era una técnica sencilla que consistía en el empleo de una vara pequeña sin filo de bambú o de palma, tomando la flor con delicadeza y realizando los procedimientos específicos para la fecundación. Claro, tiene su cierta delicadeza que pocos fecundadores la pueden realizar. Esto revolucionó la producción de la vainilla en el mundo,
Primero en las Islas Reunión, la producción de la vainilla se disparó gracias al método de Albius y el cultivo de las orquídeas se expandió en las demás colonias. Entonces la vainilla mexicana tenía una competencia en el mercado mundial, pero la calidad de la nuestra ha sido superior. No obstante, el método de Albius fue empleado en nuestra región, en el Totonacapan, ya que revolucionó el cultivo del aromático. Aún con la producción de la colonia francesa, el prestigio de Papantla era fuerte y por ello un producto fundamental en la geografía comercial. Entre 1850, los comerciantes españoles, recién en ascenso, se fueron vinculando mediante matrimonios con algunas familias de comerciantes establecidos en Teciutlán, Puebla. Presento la imagen eh, del mapa donde se localiza la pequeñísima isla Unión y la fotografía de Edmund Albus. Emilio Curie, un investigador sobre la vainilla, menciona que si bien este producto de Papantla viajaba en mula a los puertos de Tecolutla, Tuxpan, para embarcarlos en Veracruz o en Tampico para su exportación, en Teciutlán se realizaba la mayoría de las transacciones financieras y otros intercambios comerciales, que eran en general que se realizaban por la tierra caliente. En la mitad del siglo XIX llegaría otro grupo de inmigrantes, pero ahora italianos, que se incorporarían a las dinámicas comerciales de la zona. En México, después del triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855, el gobierno liberal fomentó la creación de colonias agrícolas subsidiadas que atrajeran colonos extranjeros, considerados como un instrumento de progreso y civilización. En abril de 1858 llegó una primera colonia en la que se instaló en la cuenca del río Tecolutla. Y meses después llegó otro grupo. Los siguientes años fueron convulsos en el país y en la entidad. En este año, es decir, en 1858, estalló la Guerra de Reforma. En 1861 tenemos la intervención francesa. Posteriormente, el Segundo Imperio de Maximiliano, que concluyó en 1867. Tales sucesos fueron importantes en sí para el desarrollo de la economía. Años después, en la década de 1870, las familias italianas que ya habían adoptado la nacionalidad mexicana y se restablecieron en las rancherías de Cabezas del Carmen, cercanas al río y al camino de la Herradura. En 1877 recibió un nuevo nombre, es decir, de Gutiérrez Zamora, donde radicaban comerciantes con apellidos como Montesoro, Arzani, Romagnoli, Cudini, Casas, Tassinari. Hacia 1880, un nuevo grupo de italianos llegaron, entre los que provenían las familias Gaya y Ballardini. Ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Gutiérrez Zamora se había posicionado como un próspero pueblo comercial de vainilla después de Papantla. Mientras tanto, los principales productores de la vainilla enfrentaban otras dinámicas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los totonacos eran agricultores prósperos e independientes. Por las condiciones climáticas y su trabajo constante, tenían y siguen teniendo la ventaja de tener 2 cosechas de maíz al año, la de temporada y la de tonanil, a diferencia de otros pueblos indígenas de México. Ellos contaban con el acceso al agua y a la tierra, consistiendo en subsistencia básica, además de los ingresos en efectivo por la venta de la vainilla, ya que requería solo de mano de obra familiar. Se menciona los viajeros que pasaban por la cabecera del cantón, es decir, en Papantla, admiraban la naturaleza de los naturales, por ser gente muy aseada. Y tanto los de razón, como los conocían, o como los llamaban, así también los indígenas, en los respectivos trajes, cuidaban de presentarse al público con limpieza. Es decir, al cubrir las necesidades básicas como con los elementos de su entorno, el dinero que obtenían de la vainilla era prácticamente ahorrado,
que servía para bodas, funerales, fiestas patronales o urgencias, como enfermedades o daños a los cultivos, ya sea por el paso de algún huracán, inundaciones o sequías. En varios casos, fue frecuente que enterraban el dinero en ollas de barro, pero a veces fallecía, lo guardaba y de esta manera nunca decía la ubicación. Eso fue criticado por los habitantes y por los de razón en la zona, pues tales prácticas detenían la circulación del capital. Pero es posible que en la lógica de los totonacos, pues ahorrar de esta manera haya sido sensato, pues por las bondades de la tierra no tenían mucha necesidad de adquirir otros recursos y en Papantla de esta época no había mucho que comprar. Es cierto que adquirían bestias de carga, algún fusil, trapiches para procesar la caña, pero no era muy constante. Por esta época, el progreso y la modernidad eran el objetivo del proyecto liberal de nación. Sin embargo, las ideas de progreso a veces no son iguales para todos. Por una parte, los llamados, me refiero a los de razón, porque es un término eh, para, para englobar a un grupo, es decir, a mestizos, a blancos. Estos pudieron pensar en mejorar el negocio de la vainilla con mejoras en los caminos y las comunicaciones, el establecimiento de haciendas agrícolas y ranchos ganaderos productivos o mercados locales. En el caso de los agricultores totonacos, la vainilla era un elemento más de su preservación, pues proporcionaba dinero sin sacrificar su independencia, el cual servía para apoyar la economía familiar basada en la familia para el fundamento de su sociedad. Para ellos, esto pudo representar el progreso, es decir, un bienestar, el bienestar totonaco. Aunque el pago por la vainilla no era justo, para el cultivador era un buen negocio. Es cierto que los indígenas de Papantla eran bravos en la defensa de su estabilidad y sus respectivos intereses. Durante todo el siglo XIX se presentaron varias rebeliones y pronunciamientos armados. Como varios pueblos originarios de México, los totonacos participaban en la tenencia comunal de la tierra. Estos habían sido establecidos desde la colonia, con sus respectivos procedimientos y formas de gobierno, como las repúblicas de India. Ya en la nación independiente cambió estos usos y se buscaba hacer más productivas aquellas tierras mediante la individualización que permitiera la competencia comercial y la compra de tierras, generando pago de impuestos fiscales. Hacia 1870, el gobierno de Veracruz informó que el cantón de Papantla, todos los pueblos tenían terrenos comunales y ante la resistencia de dividir las tierras, los indígenas solicitaron mantenerlas. A esto en 1874 el gobierno estableció una forma de tenencia denominada condueñazgo. Tal experiencia no duró mucho, pues la aprobación de la ley número 26 del 4 de julio de 1889 sobre la subdivisión de la propiedad territorial y su aplicación, se fragmentaron los grandes lotes de parcelas individuales. La tierra quedó en manos de pocas personas y jóvenes totonacos del norte del río Tecolutla quedaron sin tierra. Emigraron a espacios donde podrían tener trabajos para la manutención de sus tierras, de su familia. Sobre el comercio de la vainilla en la década de 1880 se presentó el mayor auge en toda su historia. Cuando en la década anterior la producción anual de vainilla era de 25 toneladas, es decir, en 1870, 25 toneladas anuales, para 1880 se registraron 50 toneladas. Para 1889 fueron 70 y hasta 1892, pese a una sequía, se exportaron más de 90 toneladas según los registros. Al mercado mundial, principalmente al de Estados Unidos y en menor medida a Francia, pues que ya tenía sus plantíos en las colonias africanas y asiáticas. La última década de este siglo fue crucial en el Totonacapan. De 1892 a 1899 se registraron sequías, heladas, ciclones, que dañaron a los cultivos, no solo los de vainilla, sino también los productos básicos como maíz, frijol y chile. Según el texto de Emilio Curi,
Un pueblo dividido, que es su libro, menciona que en febrero de 1899 una fuerte tormenta dejó cubiertas de nieve a Papantla, Misantla, Chicontepec y buena parte de la Sierra Norte de Puebla. Ante este periodo de inestabilidad, la vainilla francesa iba en ascenso. En la primera década del siglo XX, inició una recuperación del producto entre 1902 y 1903. La producción superó 90 toneladas y para 1906 se superaron las 100 toneladas de vainilla. Sin embargo, cuando se recuperó la economía vainillera mexicana, el mercado era diferente y el uso de la vainilla de la isla Reunión ya estaba bien posicionado en el mercado mundial. Pese a esto, en Francia consideraba de lujo a la vainilla mexicana. Como sabemos, hacia 1910 estalla la Revolución Mexicana y Papantla fue teatro de conflictos a partir de 1913 y años siguientes. Con ello, una sucesión de inestabilidad social, política y económica en el país y las tensiones bélicas por la Primera Guerra Mundial. Con esto vino una reconfiguración agraria en 1920 en México, la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, principal comprador de vainilla, la Segunda Guerra Mundial que sacudió al mundo y con su población y economía. En nuestra región, hacia 1940, con las exploraciones de Pemex, se destruyeron algunos acahuales para el cultivo de la vainilla, que debilitaron su producción y a los productores. Y para rematar, en 1962, se suscitó una helada en esta zona, que dio fin a un periodo en la historia de Papantla, es decir, el cultivo de la vainilla, o el negocio de la vainilla más bien. Es evidente que los totonacos aún conservan el conocimiento y lo transmiten. Gracias a los abuelos, conservamos nuestras tradiciones, conocimientos sobre el cosmos, rituales y formas de vivir, y el cultivo de la vainilla no tanto para la producción económica, sino como manera de preservar una parte de nuestra historia. Bueno, es un esbozo general que puedo ofrecerles sobre la vainilla, es decir, tiene un trasfondo mucho más amplio que no es posible abarcar en unos cuantos minutos. Aquí les presento mis referencias bibliográficas y agradezco mucho su atención. Me despido y espero que les haya sido de cierto interés esta pequeña exposición, es decir, sobre la vainilla, sobre un periodo en la historia de Papantla, de mi región, y se sigan interesando por la historia de Veracruz, por la historia regional, pero también en la próxima vez que vayan por un helado de vainilla o algún aromático para el auto, pensemos en todo este entramado histórico que puede tener una vinculación en todo el mundo y en sí también un proceso artesanal como es el cultivo de la vainilla y su beneficio, que eso también es un elemento de identidad. A diferencia de otros productos como que tienen un cierto secado, como el tabaco, el chile, el chipotle, por ejemplo, eh, el proceso de la vainilla es un poco más sustancioso y refiere a un método artesanal que también es un elemento que fueron desarrollando durante el siglo XIX y lo que fue el siglo XX y hasta nuestros días se sigue preservando. Pues me despido de ustedes y les deseo una buena tarde y también pues hago esta referencia de que sigamos cuidándonos, sigamos manteniendo los cuidados para enfrentar esta pandemia y pues les deseo a ustedes los mejores, les envío saludos y les deseo un buen éxito en todo. Hasta luego.